Saludos estimados amigos, bienvenidos a una nueva sesión del curso de estadística. Ahora vamos a empezar a estudiar la regresión lineal múltiple. Entonces, en la regresión lineal simple, la variable y, bueno, las dos variables eran de tipo cuantitativo y la variable y dependía de una variable x. Ahora, en la regresión lineal múltiple, las variables siguen siendo cuantitativas, pero la variable y pues, depende de varias variables independientes. Entonces, escribamos el modelo de la regresión lineal múltiple. Entonces, insertemos una ecuación y digamos que la variable de respuesta y depende de, un término independiente, beta sub 0, pongamos, ¿no? Beta sub 0. Estos beta no los conocemos, ni nunca se los podrá conocer, pero sí se los puede estimar. Entonces, a ver, copiemos ya ese beta 0, control C, peguémoslo aquí, control B, pongámosle b sub 1 y añadamos un x sub 1, que sería la primera variable, x sub 1. Ahora copiemos hasta aquí, control C, control B, añadamos una nueva variable, x sub 2, con su parámetro beta sub 2, ¿no? Y así hasta 1, 2, 3 más, este ya, control B, lo había copiado, hasta que lleguemos hasta una variable x sub n con su parámetro beta sub n. Ya. Entonces, como este es el modelo, será esa ecuación, digamos, lineal más un error, ¿no es cierto? Un error aleatorio debido a la medición, a variables que no se han controlado. Entonces ese, pongámosle epsilon, ¿no? Ese error, epsilon. Ya. Entonces este es el modelo de la regresión lineal múltiple. Entonces, ¿cuál sería el ajuste al modelo, ¿no? Como esos beta 0, beta 1 no se los puede determinar con precisión, lo que se hace es estimarlos. Entonces el ajuste para el modelo sería aquí, podemos copiar esto, control C, B, ya. Entonces vamos a determinar el ajuste para el modelo. Entonces ya no sería la y, porque y es el valor medido, o sea, sino sería el y ajustado. El y ajustado, ya, sería el estimativo de beta 0, que es b sub 0, más el estimador de beta sub 1, que es b sub 1, más el estimador de beta sub 2, que es b sub 2, más el estimador de beta sub n, que es b sub n, y ya sin el término del error. Entonces este sería el modelo ajustado, ¿no es cierto? Entonces, ¿cómo quedaríamos? Quedaríamos que y sería el ajuste del modelo más un error, ¿no es cierto? Entonces, ¿cómo es que escribiríamos eso, no? Entonces, o reemplazando el modelo ajustado, podríamos escribir, ¿no? Reemplazando el modelo ajustado o el ajuste. ¿Cómo quedaría reemplazando el ajuste? Quedaría que control C, control V, ya. Control C, todo esto correspondería al modelo ajustado, ¿no es cierto? Ya. Y el término del error, ¿no? Entonces, despejando el error, despejando el término de error aleatorio o el error aleatorio, o el residuo, ese epsilon es el residuo, ¿no? El residuo o error aleatorio tiene que ser aleatorio. Si es sistemático, ahí se introducen errores.
control C, control V. Entonces vamos a despejar el épsilon, ¿no? El épsilon sería igual a este que está sumando de este lado, control X, pasa a restar a la de acá, menos control V. Ya, bueno, y pongamos control X, cambiémoslo de lado, control V, ahora sería así, ahí, ¿no? Entonces ese sería el error. Entonces ¿qué es lo que el método de los mínimos cuadrados? ¿Qué es lo que cómo se aplicaba el método de los mínimos cuadrados para encontrar el ajuste del modelo? Minimizar el error al cuadrado, ¿no es cierto? Aplicando el método de los mínimos cuadrados, ¿no? Aplicando el método de los mínimos cuadrados del error para encontrar el ajuste, para calcular, no para encontrar, para calcular el ajuste. ¿Cómo tendríamos? Tendríamos la suma de cuadrados del error, ¿no es cierto? Símbolo, ecuación, aquí pongámosle un subíndice, ahí, del error o residuo, ¿no? Ahí. Pongámosle S, podríamos haberle puesto, ya estamos viendo en regresión, estamos viendo la suma de cuadrados del error, o podemos ponerle S suma de cuadrados del error como estábamos haciendo en análisis de varianza, ¿no? La suma de cuadrados del error tiene que ser la mínima, ¿no? Que es igual a la sumatoria de los e cuadrados, ¿no es cierto? Aplicando el método de los mínimos cuadrados, ¿no? Entonces vamos a ver. Bueno, el método de los mínimos cuadrados ¿ya? El método de los mínimos cuadrados para calcular el ajuste el ajuste consiste en minimizar ¿ya? La suma cuadrada del error, esto, la suma cuadrada del error. Entonces, y eso es la sumatoria de los épsilon al cuadrado, ¿no es cierto? De esto que está aquí, los e al cuadrado, o los e sub i podemos ponerle, ¿no? Si mejor pongámosle los e sub i. Ahí. Y pongámosle el símbolo de épsilon aquí. Listo, ¿no? Hasta ahora no ha cambiado nada con el modelo de la regresión lineal simple, solo que tenemos más parámetros, ¿no es cierto? Entonces, ahora vamos a escribir algo diferente, ¿no es cierto? Vamos a expresarlo en forma matricial, ¿ya? Expresando en forma matricial, y ahí vamos a explicar cómo es la forma matricial. Expresando en forma matricial que vamos a tener que la suma de cuadrados, control CB, vamos a suprimir ya esto que está aquí, vamos a escribir esa suma de cuadrados como E transpuesta epsilon, y vamos a verificar que es lo mismo, ¿no? E transpuesta por epsilon, ahí, ¿ya? Entonces
La suma de cuadrados del error, expresándolo en forma, digamos, escalar, sería esto. ¿Ya? Expresándolo en forma matricial sería esto. Bueno, consiste en minimizar la suma de cuadrados. Ya, minimizar hasta la i, ¿no? La suma hasta la letra i es la impresión, ¿no? La suma de los cuadrados del error. Vamos a insertar aquí la suma de los cuadrados del error. Más cuadrados de los errores. Errores o residuos. Ya. Entonces, en forma escalar, o sea, solo números, ¿no? Sería esto. Suma cuadrados del error igual a esto que está aquí. Y en forma matricial lo expresamos así. Ya. Entonces, ahí. Entonces, podríamos expresar en forma vectorial también. Escalar, vectorial, matricial. Y vamos a comparar esto. ¿Cómo sería? Es lo mismo. Esto que está aquí es lo mismo que está acá. Vamos a verificarlo entonces. O sea, para clarificar esta notación, ¿no es cierto? Vamos un poco para despejar dudas, o para clarificar dudas sobre la notación matricial. ¿Ya? Haremos el siguiente ejercicio. Ya. Entonces digamos que tenemos E1, E2 y E3. Vamos a hacerlo con E1, E2 y E3 y vamos a calcular la suma cuadrada del error utilizando esta notación y la suma cuadrada del error utilizando la notación matricial. ¿Ya? Entonces digamos que tenemos, vamos a insertar símbolo, y aquí vamos a poner E sub 1 igual epsilon sub 1, pongamos, no le pongamos la E latina, sino que pongamos el error 1, ¿ya? El error 1, ese igual se me puso abajo, ahí, igual. ¿Ya? Entonces, ahí, E1, control CB, aquí vamos a poner E2, solo vamos a hacerlo con 3, ¿ya? Y acá también, control B, E sub 3. Ya. Ahí. Entonces digamos que tenemos 3 errores. Digamos que el primer error era 5, que el segundo era 7 y que el tercero era 6. Ya. Entonces vamos a calcular la suma cuadrada del error utilizando la forma escalar y la suma cuadrada del error usando la forma matricial. Ya. Entonces, ¿cómo sería la suma cuadrada del error en forma pero no voy a mover esto, voy a copiarlo y pegarlo? Control C, B. Ya. Voy a escribirlo aquí. Ya. A ver, en forma escalar, como hemos estado acostumbrados a trabajar, ya, utilizando esta fórmula que está aquí. Ya. Ahí. Control C, B. Vamos a escribir aquí la sumatoria de los EI cuadrados, ¿no es cierto? ¿Cómo sería la sumatoria de los EI cuadrados? Sería ecuación, ahí, sería el E1 al cuadrado, ¿ya? Ahí ponemos más, copiamos esto, control C, control V, el E2 al cuadrado, control V, pongamos ahí, y por último más el E3 al cuadrado. Así calcularía yo la suma cuadrada del error, ¿no? Es la sumatoria de los E sub i al cuadrado. Entonces, ¿cómo sería esto? A ver, vamos a ser bastante explícitos.
Entonces, ¿cuál era el E sub 1? E sub 1 es 5, ¿no es cierto? Entonces vamos a reemplazar aquí y vamos a poner el número 5 al cuadrado. Ya, porque ese era el E sub 1 es 5 al cuadrado. Ahora vamos a hacer lo mismo acá con el E sub 2. E sub 2 es 7. O sea, el 7 elevado al cuadrado. Ahí, el 7 elevado al cuadrado. Y el E sub 3 que es 6. Más 6 elevado al cuadrado. Ya, así estaríamos, ¿no es cierto? Entonces vamos a control CB y vamos a escribir aquí la respuesta de eso. Entonces, ¿cómo sería? Sería igual a 5 al cuadrado más 7 al cuadrado más 6 elevado al cuadrado, ¿no? O sea, 110 es la suma cuadrada del error, ¿no? Bueno, la suma cuadrada de los E. Ya, eso sería. Excel tiene una fórmula para esto, ¿no? Excel tiene una fórmula para la suma de cuadrados. Vamos a ver. Sería igual. Suma cuadrados. Aquí está. Suma de cuadrados. Selecciono los números. Cierro paréntesis. Enter. Ya, entonces vamos a copiar esto. Control CB. Ya. Control V de nuevo. Y acá vamos a escribir la fórmula. Entonces copiamos esto que está aquí. Control C. Control V. Ya, entonces Excel tiene una fórmula para calcular la suma de cuadrados, ¿no? Y ahí está. Ya, esa sería la forma escalar. Ahora veamos en forma matricial, ¿no? Control C. Control V. Ya, entonces en forma matricial. Podemos escribirlo aquí o podemos escribirlo acá. Forma matricial. Esto puede ser algo nuevo. Ya, con matemáticas el primer semestre se tiene que ver matrices, pero como no se trabaja con Excel, ¿no es cierto? Tenemos esto. Ya. ¿Cuál sería E? ¿No es cierto? ¿Qué es este E? Ya. E, epsilon, es justamente esta columna. ¿Ya? Eso sería E. ¿Ya? Y E transpuesta sería una fila. Ya, entonces vamos a escribir aquí, vamos a ponerle E igual. Vamos a hacerlo así ya. Entonces, aquí vamos a escribir E igual. Insertar. En realidad esto debería ser con negritas para denotar que son vectores o matrices. Pero como estamos trabajando en notación matricial, ya sabemos que todo eso es vector o matriz. Insertar, símbolo, ecuación, vamos a poner E igual. Entonces vamos a poner así. ¿Y qué sería epsilon? Sería 5, 7 y 6. 5, 7 y 6. Ya, vamos a centrarlo para dar una notación de más una impresión, digo. Borde izquierdo y borde derecho. Ya, ahí estaría, ese sería E. O sea, es un vector, son vectores columna, ¿no? 5, 7 y 6. Ese es epsilon. Ya, ¿y cuál sería epsilon transpuesta? ¿No? Ya, epsilon transpuesta, vamos a insertar. Podemos hacerlo abajo, podemos hacerlo, sí, aquí abajo. Vamos. Ya, entonces insertemos símbolo ecuación. Ahí. Y aquí insertemos el epsilon. Ahí. Igual. ¿Ya? Entonces aquí vamos a poner
el epsilon transpuesta. ¿Qué sería el epsilon transpuesta? Sería lo que está en columna, ponerlo en fila. Entonces, copiemos, copiar, copiar, y aquí pongamos pegado especial. Aquí dice transponer, miren, si se dan cuenta, transponer. Bueno, ya, entonces, ¿qué hizo la transpuesta? Ya, lo que estaba en columna lo puso en fila. Ya, y aquí vamos a eliminar esas linecitas que estaban adentro. Ahí estaría. Entonces ahí tenemos epsilon y tenemos epsilon transpuesta. Ya, entonces, y la multiplicación de epsilon transpuesta por epsilon ya lo veremos. A ver, ¿cuál sería la dimensión de epsilon? ¿No? Entonces insertemos aquí. Ya. La dimensión de epsilon es el tamaño de la matriz, ¿no? La dimensión. Dimensión para este sería filas por columnas, sería, ¿no? 3 filas por una columna. ¿Ya? Esta es la dimensión de epsilon. ¿Ya? 3 por 1, o sea, 3 filas por una columna. ¿Ya? M por M, M es el número de filas, N el número de columnas. Bueno, control C, B, y acá abajo vamos a poner la dimensión de la transpuesta. ¿Cuál sería la dimensión de la transpuesta? ¿Cuántas filas hay aquí? Aquí hay solamente una fila, y en cambio hay 3 columnas. ¿Ya? Entonces sería una fila por 3 columnas. ¿Ya? Ahí estarían las dimensiones. Entonces, este es el vector, bueno, la matriz epsilon, vector columna, tiene una sola columna. La dimensión sería el número de filas por el número de columnas, que es 1. El epsilon transpuesta, la transpuesta, sería lo que está columna, ahora se lo hace fila, ¿no es cierto? Y la dimensión sería el número de filas, es 1 y 3. Entonces, dése cuenta cómo cambió la dimensión, ¿no? El tamaño de las filas ahora es el tamaño de las columnas. El tamaño de las columnas ahora es el tamaño de las filas. Y vamos a calcular ahora epsilon transpuesta por epsilon, ¿no? Ya, entonces control CB, vamos a ser súper didácticos aquí. Ya. Entonces, ¿qué era de transpuesta? Era esta columna, ¿no es cierto? Entonces vamos a reemplazar esto. Vamos a reemplazar, a ver, ecuación, unos corchetes vamos a poner aquí primero. Ahí. Y ahí adentro del corchete vamos a poner 3. Esto que está aquí. ¿Ya? Y vamos a reemplazar los números ahí. 6, 7 y 5. Ya, pero epsilon transpuesta primero. Primero epsilon transpuesta. Ese es epsilon. A epsilon transpuesta vamos a ponerlo acá primero. Ahí. Ecuación. Corchetes. ¿Dónde están los corchetes? Aquí. ¿Ya? Y epsilon transpuesta tiene 3 filas, una sola fila con 3 columnas. O sea, este. ¿Ya? 6, 7 y 5. Ahí estaría, ¿no? Suma cuadrada del error. Expresado de esa manera. A ver, entonces, en forma matricial, esto lo voy a escribir acá mejor. Ahí. Voy a eliminar esto. Ahí. Y en forma matricial, epsilon es eso, con su dimensión 3 por 1. O sea, la dimensión de epsilon. Y, bueno, la dimensión de epsilon, pongámosle ahí. La dimensión de epsilon, pero no es epsilon. Y acá, la dimensión de epsilon transpuesta sería ese, ¿no? O sea, el tamaño, ¿no? Y ahora, suma cuadrada del error es epsilon transpuesta por epsilon. Ya sé que epsilon transpuesta es esta y epsilon es esta columna.
Y ahora esta es una multiplicación de esta por esta. ¿Cómo se realiza esa multiplicación? Se realiza el primer elemento de la primera fila por el primer elemento de la primera columna. Control C, Control V. Vamos a hacer ahí la multiplicación, ¿ya? Esto sería 5 por 5 más 7 por 7 más 6 por 6. Ya. Entonces, ¿qué es lo que quiere decir esto? El primer elemento de la primera fila por el primer elemento del primero por el primer elemento del segundo. Ya, entonces, da lo mismo, ¿no? Y aquí, a ver, veamos si... No escribí en fórmula. No escribí dentro de la fórmula aquí. Ahí se ve medio feo el número. Ahí ya se ve mejor. 5 por 5 más 7 por 7 más 6 por 6. 6 por 9. 6 por 6. ¿Ya? Ahí sí se ve mejor. Entonces, lo que se está multiplicando es fila por columna, ¿no? Entonces, control C, B. ¿Y cuánto me va a dar esto? O sea, 5 por 5 más 7 por 7 más 6 por 6. Da lo mismo, 110. ¿Ya? Entonces es lo mismo escribir esto en forma escalar, como lo habíamos hecho nosotros para deducir la primera fórmula, los parámetros utilizando la regresión lineal simple. Y ahora vamos a utilizar la forma matricial. ¿Ya? Entonces la notación es la misma, escribir epsilon transpuesta por epsilon. Ahora Excel también tiene la multiplicación de matrices. ¿Y cuál sería la dimensión? Mire, se da cuenta de la dimensión. Control C, Control V, y vamos a ver la dimensión, ¿no? La dimensión de epsilon transpuesta por epsilon. ¿Ya? Epsilon transpuesta tenía dimensión 1 por 3, ¿no es cierto? Por epsilon, que tenía dimensión 3 por 1. ¿Ya? Entonces, control CB. ¿Ya? Mire, para yo poder hacer la multiplicación, este número que está aquí, este 3, debe ser el mismo número que está acá. O sea, en este caso sí, este 3 con este 3 son el mismo número. ¿Ya? Entonces sí se puede realizar la multiplicación. ¿Y cuál va a ser el resultado? El resultado va a ser este 1, este número de filas, y este 1 de acá, este número de columnas. O sea, los extremos. ¿Ya? ¿Ya? El resultado va a ser 1 por 1. O sea, 1 por 1 es el escalar 110, ¿no? El número 110. Entonces vamos en Excel. Excel también tiene cómo multiplicar matrices. Excel también, bueno, la fórmula en Excel para multiplicar matrices. Multiplicar matrices es mmult. mmult. Esta es la fórmula que Excel tiene para multiplicar matrices. Entonces hagamos eso, a ver. Pongamos, a ver. mmult, ahí está la multiplicación de matrices, ¿no? Ya. Devuelve el producto matricial de dos matrices. Ya. Una matriz con el mismo número de filas, matriz M1, y columnas que M2. Ya. Bueno. Entonces vamos a poner la matriz 1, la matriz 2. La matriz 1 es epsilon transpuesta. Esta es la matriz 1. ¿Ya? Punto y coma. Y ahora vamos a poner la matriz 2. Es epsilon. ¿Cierto? Esta que está aquí. Cerramos paréntesis y le damos enter. Ahí está. 110.
Ya, entonces vamos a suma cuadrados del error, a realizar esta operación, ¿no? Control CB, pero ahora no me interesa escribirle suma cuadrados del error, sino ahí, ¿ya? Igual, ¿ya? Eso, ¿no? Epsilon transpuesto por eso da eso, control CB, y ahora acá le vamos a escribir el nombre. Copiamos aquí, mmul, control C y lo pegamos acá, control V, ahí estaría. Aquí a ya, ahí sería mmult, ¿no? Entonces ahí estaría la multiplicación de matrices en Excel, ¿no? Selecciono la primera matriz, punto y coma, la segunda matriz. Ahí estaría, ¿no? Entonces hemos demostrado que la forma matricial de escribir la suma de cuadrados es esta que está aquí, ¿no? Epsilon transpuesta por epsilon. Y esto es lo que tenemos que minimizar, ¿no? Entonces el procedimiento es minimizar la suma de cuadrados del error, esto que está aquí. Control C, control V. Ya, entonces, una vez que está demostrado el método, digamos, el método de mínimos cuadrados es minimizar la suma de cuadrados del error, que en notación matricial se lo escribe así. No es que nos tomamos un tiempito, 32 minutos para demostrarlo, ¿no? Que es lo mismo, la suma cuadrada del error escrito en forma matricial aquí que en forma escalar así. Aquí estaríamos entonces. Entonces vamos a hacer eso. Ahora, ¿qué es E? ¿Qué es epsilon? ¿No? Acá arriba ya creo que yo lo había escrito, epsilon es esto que está aquí. Control C, donde control V, epsilon es esto que está aquí. Ya. Ya, y ahora el Y ajustado, ¿qué es? Ya, el Y ajustado lo tenemos aquí, ¿no? Por aquí lo había escrito, aquí. Y ajustado era este que está aquí. Control C, y aquí vamos a poner control V, ya, porque tenemos que indicar cómo se representaría Y en forma matricial y cómo se representaría Y ajustado en forma matricial, ¿no? Porque ya la suma de cuadrados ya sabemos que es un escalar, ¿no es cierto? La suma de cuadrados es un escalar, nos dio un número, ¿no? Esa es la multiplicación de transpuesta por E, nos da un número que es 110, es un número. Pero Y no es un número, Y es un vector. Ya vamos a poner entonces Y. ¿Qué es Y? ¿No? Y sería igual a hasta M, ¿no es cierto? Sí. Ya, entonces vamos a poner Y igual, aquí podemos escribir Y igual, ¿ya? Entonces podemos poner 2 arriba y 2 abajo, podríamos ponerlo ahí, sí. Ya. Entonces Y, ¿qué sería igual? Y sería el Y sub 1, Y sub 2 hasta el Y sub M, o sea, todos los puntos que yo tenga, ¿no? Entonces vamos a usar estos 4 que están aquí, vamos a ponerle una línea, un borde izquierdo, y vamos a ponerle un borde derecho. Ya. Entonces aquí vamos a poner Y sub 1, Y sub 2, aquí unos 3 puntitos, y aquí Y sub N. Ya, pero lo podemos escribir en forma de ecuación ya directamente, ¿no? Entonces borremos nomás aquí esto y vamos a escribirlo aquí adentro, sin borde. Vamos a escribirlo aquí, dentro de la ecuación mismo. Entonces
así mismo como hicimos con los errores. A ver, ahí se me había ecuación. Ya, pero primero tenemos que poner el corchete. Ahí. Y aquí adentro vamos a poner uno de 4. De 4 no tengo, ¿no? Pero tengo de 2. Entonces, cojamos este de 2. Al de abajo, pongámosle 2. Y al de arriba, también pongámosle 2. Ahí están 4, ¿no? Entonces a este pongámosle y sub 1. A este pongámosle y sub 2. A este pongámosle, no, a este no le pongamos. ¿Cómo podemos buscar un símbolo? Busquemos un símbolo de 3 puntitos, así, ¿no? Que sigue hasta y sub m, y sub m. Porque n es el número de variables. M es el número de puntos, de datos. Así pongámosle y sub m. Y sub m. ¿Ya? Así sería y en forma matricial, ¿no? Y es esto. Y esto, ¿no? En forma matricial, ¿cómo sería? ¿Ya? Este ya ajustado en forma matricial, vamos a escribirlo en forma matricial ya ajustado. ¿Ya? A ver, entonces esto pongámoslo un poquito más bajito. Aquí vamos a copiar, copiemos mejor. Control CB. Ya, entonces vamos a escribir el y ajustado. ¿Cómo sería esto en forma matricial? Si nos damos cuenta, esto sería una multiplicación, ¿no? De B1 por 1 más B0, perdón, B0 por 1 más B1 por X más B2 por X, así, ¿no? Bueno, así sería. Entonces puedo escribir yo esto, ¿no es cierto?, en forma matricial, control CB, como la multiplicación, control C, control V. Ya, todo esto que está aquí ya lo vamos a borrar. Ya, ajustado multiplicado por, bueno, vamos a insertar. Ya, entonces el ya ajustado, esta la voy a quitar. Y en cambio la de abajo sí, ahí vamos a explicar con la de abajo. ¿Cómo sería ya ajustado, no es cierto? Ya, y aquí vamos a insertar una ecuación, un corchete. Y ahora aquí vamos a ver en matriz, vamos a hacer lo mismo, pero ahora en la fila. 2, ese dividimos en 2 y este también lo dividimos en 2. ¿Ya? Ahí. Entonces este sería el 1 x sub 1 aquí ponemos 3 puntitos, hasta x sub n. Aquí sí n, porque este es el número de variables. Y acá en cambio sería los b, b0, estos datos que están aquí, b0, control C, es del 1, control B, ya, b0. El siguiente sería b1, control C, uy, no los dos, solo control B.
y acá control C, control V. Así sería, ¿no? Entonces, si ustedes se dan cuenta, al realizar la multiplicación de esta fila con esta columna que tengo, 1 por B0, B0, más X1 por B1, B1 X1, más, y así hasta que llegue al último, XN por BN, ¿cierto? Entonces, esto no sé si, y el ajustado, donde Y es esto, ya sabemos el epsilon, ¿no? Esto es, Y es este que está acá. Y el Y ajustado en forma escalar es este, ¿no? Ya, en forma escalar, este es el Y ajustado. Y en forma matricial es este que está aquí. Bueno, aquí pongamos a ver. El ajuste en forma escalar es este, pero yo no lo necesito en forma escalar. Yo lo necesito en forma matricial. ¿Ya? Necesito el ajuste en forma matricial. ¿Ya? Está escrito aquí, ¿no? Así es que yo lo necesito, en forma matricial. Y lo puedo resumir, ¿ya? Puedo escribir que este ya ajustado, control CB, lo voy a resumir de la siguiente manera. A esta que está aquí, a este vector que está aquí, le voy a decir X. Y a este que está acá, le voy a decir B. ¿Ya? Entonces, resumiendo esto en forma matricial, sería esto que está aquí, ¿no? O sea, deberían ser en negritas porque son vectores, ¿no es cierto? La X no es un escalar. Bueno, vamos haciéndolo en negritas, ¿ya? Vamos cambiando lo que corresponde en negritas, ¿ya? Entonces, aquí está todo bien. Reemplazando el ajuste, ya, en forma matricial. Esto, negrita, porque son vectores, ¿no? Entonces, aquí. Sí, ahí está bien. Expresando en forma matricial, hacemos con el error, es transpuesta por epsilon, ¿no? En forma escalar hicimos todo eso. En forma matricial, esto es negrita. Sí, ahí creo que se entiende mejor, ¿ya? Esto es negrita. ¿Ya? Y ahora vamos a hacer la operación. Claro, si no, no se vería una diferencia. Pero como ahora estamos con la computadora y se puede escribir así, ahí lo escribimos, ¿no? Entonces ahí tenemos. La dimensión de esto sería 1 por 1. O sea, que es un escalar, que es 1. ¿No? Es un número, es 110, ¿no? Un número. Ya, en fórmula en Excel para multiplicar matrices es ese que está ahí, ¿no? El método de mínimos cuadrados es minimizar esto, ¿ya? Donde epsilon, ahora ya esto es negrita, sería esto que está acá, ¿ya? Bueno, el menos no iría con negrita. Ya. Entonces, epsilon sería eso. Entonces, vamos a ver qué es Y. Y sería esto. ¿Ya? Sería esta columna con todos los Y. En forma escalar lo escribo así. En forma vectorial. ¿Ya? Ahora sería esto. Resumiendo, eso sería ahora X por B. Pero esto también son vectores o matrices. Esta X y esta B, ¿no? ¿Qué sería la X? La X sería esto. ¿Y qué sería la B? La B sería esta que está acá. ¿Ya? Entonces, ahí está. Bueno, no creo que se les va a hacer muy tedioso estar escribiendo esto. Ya, entonces, resumiendo esto, y voy a reemplazar ahora, reemplazando en la ecuación del error, ¿no? Suma de cuadrados del error es esto que está aquí, ¿no? Ya, entonces
epsilon es esto, traspuesta, ya. Entonces, reemplazando en la fórmula de suma cuadrados, esto es pura matemática. Vamos a reemplazar aquí esto que está aquí, ¿ya? Control C, control V. Ya. Vamos a reemplazar. Ya, entonces, ¿qué es epsilon? Epsilon, recuerden que es esto, ¿no es cierto? Control C. Y vamos a ponerlo aquí. Control V. La traspuesta de eso por eso. Ahí estaría, ¿no? Y ahora ya ajustado lo vamos a reemplazar, ¿no? Control CB. A ver, veamos acá. Donde epsilon es esto. Entonces aquí vamos a insertar 2. Insertar. Ya. Donde eso. Entonces. Ya. Esta que está aquí. La vamos a poner acá. Ya. Entonces, epsilon es eso que está ahí, reemplazando, que sería esto, ¿cierto? Ya. Entonces ahí y significa eso que está ahí. Aquí es que tengo una de más, parece. Puede ser ahí. Puede ser ahí. Ya, esta es la que va más abajo. Ahí. Ya, entonces suma de cuadrado del error es esto. Entonces, y sería esto. En forma escalar el ajuste, pero en forma matricial se escribe así. Resumiendo, reemplazando, vamos a reemplazar ahora ese ajuste. En vez de poner ya ajustado, vamos a poner XB, control C, control V, y aquí también control V. Ya, ahora sí vamos a aplicar el método de los mínimos cuadrados. Vamos a derivar con respecto a B y después igualar a 0. Para minimizar, para encontrar el B mínimo, o sea, el B, usted ya sabe que es este vector que está aquí, ¿no? Entonces, para encontrar el B mínimo, vamos a derivar esto con respecto a B. Ya. Entonces, pongamos derivando con respecto a B. Pongamos. ¿Ya? Derivando la suma de cuadrados SC con respecto a B. ¿Qué vamos a tener? Control CB. Ya, esto es una derivada parcial. Entonces vamos a poner el símbolo de la derivada parcial. Aquí está. Esta es la derivada parcial, ¿no? Parcial. Ya, entonces, con respecto a X no. Vamos a derivar con respecto a B. Con respecto a B. ¿Y qué? Y no. ¿Qué es lo que vamos a derivar? Esto que está acá. Ya. Derivando la suma cuadrada del error con respecto a B. Ya. Vamos a hacer la derivada de todo esto con respecto a B, ¿no? Sería igual a... Esto es como una multiplicación, ¿no? E cuadrado. Baja el número 2, ¿no es cierto? O primero hago la multiplicación y después derivo. Sí, primero hago la multiplicación y después derivo. A ver, efectuando la multiplicación. Esto todavía no. Control X. Más abajito acá, control V. Ya, después tengo que derivar. Pero aquí es una multiplicación. Esto sería la primera por la derivada de la segunda, más la segunda por la derivada de la primera. Y luego tengo que efectuar la
las simplificaciones, mejor simplifico aquí primero. Ya. Voy a realizar la multiplicación, multiplicando. Ya, ¿qué voy a tener? Sería la traspuesta de la primera por y, ¿no es cierto? Vamos a suprimir aquí todo esto y vamos a ir efectuando las multiplicaciones, ¿no? Entonces sería la traspuesta de la primera por y, o sea, y cuadrado, ¿no? Y por y cuadrado, o sea, la primera por y más y por menos xb más este menos xb por y este por acá, o sea, es como elevar al cuadrado, ¿no? Entonces, y por y, pero tengo que escribir y traspuesta a la primera, ¿no? Aquí. Y traspuesta por y, ya le pongo las negritas. Ya, la primera, la primera el primer binomio, pero el primero el segundo binomio, ¿no? Ya. Más, pero con este signo acá. Más por menos se hace menos, ¿no es cierto? Menos la primera por la segunda, o sea, y traspuesta. Esa t debe ir ahí porque la multiplicación tiene que ser entre fila por columna, ¿no? Y traspuesta por xb. Ya tengo el primero. Ahora vamos con el segundo. Menos por este menos que está aquí. Ahora xb traspuesta ahí. xb traspuesta por y. Y menos por menos más, el último término. Ahí decía, ¿qué es lo que dice aquí? xb, ¿no? Traspuesta por xb. ¿No? Yo solo puedo copiar esto. Control C, Control V, ¿ya? Y por xb. Ya. Entonces ahora vamos a simplificar aquí, ¿no? Ya, xb traspuesta por y. Y aquí tengo y traspuesta. A ver, pongámosle las negritas ya, que todo esto son vectores, ¿no? Negrita, 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 negrita. Ya, ahora este término tiene los mismos vectores, y, x y b. Este también, x, b, y, ¿no? O sea, este y este dan lo mismo, da el mismo número. Recuerden que la suma cuadrada del error es un escalar, o sea, da un número. Todos estos dan un número. Y traspuesta por y da un número. Era como hacer e traspuesta por e, ¿no? O sea, un vector por fila por el mismo vector columna, esto da un número. Pero da un número diferente a este que está acá. En cambio este da el mismo número que el que está acá, ¿no? Entonces sería 2 veces. Este y este sería menos 2 veces. O también una propiedad de las matrices, ¿no? O sea, una propiedad de la multiplicación entre matrices. De matrices. ¿Ya? ¿Cuál sería? Vamos a ver. Que esto que está aquí, Control C, vamos a insertar una nueva y ahí vamos a pegar. Control V, ¿ya? Esto que está aquí, ya, a ver, pero no le pongamos la y porque la propiedad no es con la y. Ahí, ya. Cuando usted tiene así, ¿no? Una multiplicación de matriz, la traspuesta de una multiplicación, esto sería igual a la traspuesta de la segunda por la traspuesta de la primera. La traspuesta de b por la traspuesta de x. ¿Ya? O sea, es una propiedad de matrices. ¿Ya? Y como todos estos son escalares, ¿no? O sea, son los mismos, las mismas matrices que este que está acá, ¿no? O sea, esto da el mismo número. Estas dos que están acá, ¿no?
ya. Y como, bueno, como estos todos son escalares, todos estos términos son escalares, ¿no? Bueno, y como bueno, pongámoslo con ecuación, porque voy a escribir es control CB, y aquí vamos a ver cómo esto es un escalar, o sea, el resultado de esto es un escalar. A ver, pongámoslo ahí mejor, sin negrita. Es un escalar, ¿no? Puedo yo sumar esta con esta, ¿no? Entonces quedaría esto que está aquí. Su mejor error sería, ¿no? Y transpuesta por y, esto es un número, ya, menos esto con esto que está acá, que es el mismo número, se hace dos veces, ya, dos veces. Este 2 no es un vector 2, es un número 2, ya, más eso que estaba ahí, ya, ahí. Ahora sí voy a derivar con respecto a b. Ya he hecho la multiplicación, ya la hice, la tengo aquí. Ahora voy a derivar con respecto a b. Eliminar. Ya, entonces vamos a poner la respuesta. La derivada de una constante es igual a 0. ¿Ya? La derivada de una constante es igual a 0. Entonces no escribo esa respuesta. Ahora la derivada de lo que está aquí, ¿no? Estamos derivando con respecto a b, ¿no? Todo esto que está aquí es constante con respecto a b, ¿ya? La derivada de b con respecto a b es 1. Entonces todo eso que está ahí me da hasta aquí. Control C, control B, sin la b, ahí. Ahí sería la derivada del primer término. Ahora vamos con el segundo. Más, y esta es la derivada de una multiplicación, ¿no? xb al cuadrado es este, ¿no? Entonces sería 2, ¿no? Por xb, ¿ya? Por la derivada de lo que está ahí adentro, ¿no? Y que sería x, ¿no? Entonces acomodemos estos números, a ver. Entonces aquí tenemos esta x, la vamos a poner acá como x transpuesta por x, aquí, dos veces, aquí pongamos x transpuesta por x, acá también vamos a acomodar sería x transpuesta por y, aquí sería x transpuesta por y, ¿no? Ya, acá arriba también, a ver, acomodemos esto, x transpuesta por y, acá también pongamos por y. Ya, bueno, ahí estaría, ¿no? Entonces aquí sí, x transpuesta por y más 2, x transpuesta por x por b. Ya, entonces aquí ya tenemos que despejar b, aquí, ¿no? Entonces igualando a 0 la derivada, se obtiene el mínimo. Entonces sería esto igualado a 0. Control C, B. Entonces todo esto que está aquí, ya borramos todo esto que está aquí y ponemos igualado a 0. Ya, pero no al vector 0, sino al escalar 0. Bueno, vector 0, escalar 0, pero como eso es un número, estaría ahí. Entonces ahora vamos a despejar b de ahí, ¿no? Entonces control CB, ¿ya? Esto que está sumando, control X pasa a restar acá,
B, ¿cierto? Ya. Coseno contrario, ¿no? Esto que estaba restando pasa a sumar acá. Ahí. Y el 2, también simplifiquémosle los 2. Aquí. Acá se me había quedado con negritas este 2. Desde aquí viene. Este 2 no es con negritas, es un número solamente. No son vectores. Ahí tendríamos, ¿no? Entonces, despejando la B, control CB. Ya. Esto que está multiplicando aquí pasa a dividir, ¿no? Así es, ¿no? Cuando uno dice, esto que está multiplicando aquí, control X, pasa a dividir acá, pero en las matrices sería a la inversa, ¿no? Ecuación. Este sería dividir para las matrices. Ya, ahí estaría entonces. Esta sería la fórmula para encontrar los B. Entonces, ¿qué es ese vector B? B es B1, B2 hasta Bn, ¿no es cierto? Ese sería, aquí es transpuesta por X, menos 1, por X transpuesta y por Y. Entonces vamos a encontrar los coeficientes, ¿no es cierto? Para demostrar ¿cuánto tiempo llevamos ya? 1 hora 1. Bueno, vamos a hacerlo rápido ya. Entonces, encontremos los coeficientes del modelo ajustado para la ecuación que conocemos, ¿no? Ya, entonces, ya, eso es B, ¿no? El vector B sería B o B es el vector de los coeficientes del modelo ajustado. Entonces, vamos a realizar el mismo ejercicio que habíamos hecho anteriormente. Vamos a copiar los datos, ¿no? Entonces, he estado acomodando un poquito las tareas. Mire, aquí le he puesto unidad 1, prueba de hipótesis. Entonces, la prueba de hipótesis la dividí en 3 partes: distribución de probabilidades, pruebas para una población, prueba para 2 poblaciones. La unidad 2, análisis de varianza, que eso cada una es un tema diferente. Entonces, ANOVA, comparaciones en rango múltiple, verificación de los supuestos. Bueno, son los 3 primeros, podrían ser una, pero bueno. Y la unidad 3, regresión, que estamos viendo. Las clases de regresión simple las agrupé aquí. Y las clases de regresión múltiple, que estamos empezando, pues tiene este video. Ya, esta sesión. Entonces vamos a copiar la regresión simple. Vamos a copiar el conjunto de datos que estábamos trabajando, ¿no? Y vamos a encontrar los parámetros del ajuste, pero en forma matricial. ¿Ya? Aquí vamos a poner control B. Ya, entonces en forma matricial encuentre los coeficientes del modelo ajustado del siguiente conjunto de datos, ¿no? Utilizando la forma matricial, encuentre los coeficientes del modelo de regresión lineal. Regresión lineal para el siguiente conjunto de datos, ¿no? Insertar para el siguiente conjunto de datos. ¿Ya? Y ahí tenemos. Entonces, ¿qué es lo que necesitamos hacer? Esto que está aquí simplemente. Control C. O sea, esto es todo esto es todo lo que tenemos que hacer. Entonces tenemos que ver qué es X y qué es Y. Y ahí ya hacemos las operaciones. Entonces,
aquí tenemos este vector y, claramente es el vector y, ¿no es cierto?, de la respuesta. El vector x, le faltan los 1. A ver, arriba veamos, aquí está el vector x, ¿no? El 1 le falta, ¿no? Entonces 1 y todos los x. Como en este caso solo tenemos x1, vamos a escribir el vector x. Entonces vamos a escribir el vector x. Vamos a copiar todo esto que está aquí, control C, vamos a pegarlo aquí, control V, y aquí vamos a poner 1, 1, hasta ahí, ¿ya? Ese es el vector x. Vamos a poner la línea al borde izquierdo y borde derecho, ya. Entonces este sería el x. Entonces tenemos que hacer x transpuesta por x, ya. Entonces, a ver, insertar, símbolo, ecuación, y aquí pongámosle simplemente x, ya, pintémoslo en negrita porque es un vector, y listo. Este es x, ¿ya? Y ahora necesitamos x transpuesta. Entonces, para x transpuesta copiemos, control C, y vamos a pegar aquí solo los valores, ¿ya? Ah, pero transponer, bueno, ya está transpuesta, ya. Y aquí vamos a borrar todos esas lineecitas que se vinieron pegando sin borde. Vamos a poner solamente un borde a la izquierda y un borde a la derecha, ya. Y todo esto que está aquí, no se ve el borde a la izquierda. Este que está aquí, le había puesto un borde a la izquierda y no lo veo. No se ve la linecita, ya. Entonces esto es x transpuesta. Negrita, ya. Todo esto es x transpuesta. ¿Qué es lo que tengo que hacer? ¿Cuál es la operación que tengo que hacer? X transpuesta por x. Esta. Control C. Vamos a insertar una nueva ecuación. Vamos a ponerlo aquí. Insertar. Símbolo. Ecuación. Control V. Ya, esto es lo que yo necesito hacer. X transpuesta por x. ¿Cuánto me va a dar x transpuesta por x? Quiero hacerlo sin ese paréntesis, que no lo necesito ese paréntesis, pero me sigue ese paréntesis. Bueno, x transpuesta por x. Entonces vamos a hacer, ¿cómo lo hacemos? Con mmult, ¿no es cierto? Mmult, multiplicación de matrices. X transpuesta, que es este, ya, punto y coma, por x, y x que es el que está acá. Hasta ahí. Cierro paréntesis y le doy enter. Ya, entonces, ¿cuál es la dimensión de x transpuesta por x? Mire, es 2 por 2. ¿Por qué? ¿Cuál es la dimensión de x transpuesta? X transpuesta, vamos a ponerle la dimensión aquí, pero ya sin negrita. ¿Cuál es la dimensión de x transpuesta? Tiene 2 filas por... ¿cuántas columnas? 14 columnas creo que tenía, ¿no? Que era el número de datos. ¿Cuál es la dimensión de x? ¿Cuántas filas teníamos con x? Con x teníamos 14 filas. 14 filas por 2 columnas. ¿Ya? Entonces, x transpuesta por x la puedo realizar porque este 14 corresponde al mismo 14 que está acá y el resultado me va a dar 2 por 2. ¿Ya? Como efectivamente me da la respuesta. Ah, ya, pero sale en negrita. Quitémosle la negrita, que es la dimensión. Ya, ahí estaría, ¿no? X transpuesta me dio 2 por 2. Ya saqué, ya calculé la primera parte. Ahora vamos a calcular la inversa, ¿no? Bueno, aquí pongámosle una línea para acá y una línea para acá. Ya, ahí.
Ahora calcular la inversa de eso. Esto que está aquí. Excel también tiene una fórmula para la inversa. Insertar, símbolo, ecuación, control V. Ya. M inversa, ¿no? Entonces, vamos ya. Vamos a copiar esto, así, control CV, y aquí abajo. Bueno, de ahí mismo lo puedo hacer. Aquí. Aquí, pero voy a quitarle la negrita. Se voy a poner mayúscula. Y voy a escribir M inversa. Esa es la fórmula para calcular la inversa de una matriz. M inversa. Y adentro se pone la matriz de la cual se quiere calcular. ¿Ya? Entonces aquí vamos a hacerlo. M inversa, matriz inversa. ¿De cuál es la matriz? De esta que está aquí. Cierro paréntesis, doy enter. Ahí estaría la matriz inversa, ¿no? Qué fácil, ¿no? Igual. Así calculamos la inversa de la matriz, ¿no? M inversa. Entonces ya hice esto que está aquí, ¿no? Hasta aquí. Lo tengo que multiplicar eso por la traspuesta de X. Vamos a copiar. Control C. Control V. Chusta, ¿no? Control Z. Insertar. Ecuación. Control V. Ahí sí. Ahora tengo que hacer esto. Al resultado lo multiplico por la traspuesta de X. O sea, es una multiplicación. M mult. Ya. Lo que hemos encontrado, esto que está aquí, punto y coma. Ahora vamos con la matriz 2. X traspuesta. ¿Dónde estaba X traspuesta? Aquí está X traspuesta. Esta es X traspuesta. Las dimensiones las podemos revisar también. Ya, ahí estaría el resultado. X traspuesta. Y ahora, eso lo tenemos que multiplicar por Y. Y Y está acá. ¿Dónde estaba Y? Ah, no, más acá abajo. Ya, y Y está aquí. Este es Y, ¿no? Entonces ese resultado lo multiplico por Y. Ya sería ya todo. O sea, B igual. O sea, todo esto que está aquí. Control C. Control V. Ya más bien Control C. Podemos eliminar esto que está aquí. Suprimir. ¿Ya? Y insertemos 2 aquí. Todo esto se me va a descuadrar, ¿no? Ya. Bueno, Control Z. Ya, lo que debemos realizar es esto, ¿no? Se debe realizar las siguientes operaciones. Realizar las siguientes operaciones. Dos puntos. Y estas son las operaciones que tiene que realizar. Ya. Entonces ahí está X traspuesta. Y ahora ya vamos a calcular B. B sería igual el resultado que hemos encontrado multiplicado por pero M mult. De nuevo, M mult, porque es una multiplicación de matrices, del resultado que hemos encontrado, punto y coma, Y. Vamos a buscar Y. Aquí está Y. No dice Y traspuesta, ¿no? Si dijera Y traspuesta lo tendría que poner en fila. Y ahí están, ¿no? B0 y B1. Ahí está el vector. ¿Ya? Entonces, aquí podemos escribir B0 de 130 y B1. Bueno, insertar, símbolo, ecuación. Aquí vamos a poner que B, lo que estoy encontrando, B, la respuesta B,
para este caso, es un vector columna donde el primer elemento es B0 y el segundo elemento es B1. Ahí estaría, ¿no? Entonces ahí está demostrado que la fórmula funciona escrita en fórmula matricial 1 hora 15. Bueno, se hizo súper larga esta clase, pero terminamos encontrando los coeficientes del modelo ajustado, ¿no es cierto? Entonces ya podemos escribir el modelo ajustado. Es igual al B0, que es 130,68 podemos poner, ¿ya? Más el B sub 1, 1,62, ¿ya? Por X. Ahí estaría el modelo ajustado entonces. Muy bien, entonces hemos hecho en forma matricial. ¿Qué es en realidad lo que tenemos que hacer? Simplemente esto, ¿no? Esto que está aquí. Ya. Transponer X. La matriz X tiene la columna de unos, ¿no? Porque corresponde el 1 corresponde al B0. Es como tener X a la 0, ¿no? X a la 0. Entonces, 1. Bueno, entonces vamos a imprimir esto hasta la letra I. Ya. Estas partes que están acá nos van a perjudicar en la hora de la impresión. Entonces solo vamos a seleccionar desde aquí, o sea, la columna I, ¿no? que llena la hoja. Disposición de página, área de impresión, establecer área de impresión. Y entonces vamos a ver cómo sale la impresión. Imprimir. ¿Ya? 3 hojas salieron, ¿no? Está la 1, la 2 y la 3, ¿no? Entonces no salió la parte que está acá porque solo hasta ahí era la impresión. Entonces, imprimir. Tarea 37, regresión múltiple se llama, ¿no? Esto ya estoy poniendo en la unidad 3, que le llamo regresión múltiple. Y aquí vamos a poner tarea 37, regresión múltiple. Así puede quedar. En realidad, pero a ver, PDF, no. Tengo que eliminarle esto que está aquí. Ahí sí. Ahí está el PDF. Bueno, muy bien. Entonces esta primera sesión ha salido un poco larga de lo que tiene que ver con regresión múltiple, porque hicimos la explicación de cómo eran las operaciones entre matrices, ¿no? Ya una vez conociendo las operaciones entre matrices, pues esto es una media horita, la deducción de la fórmula. Y teniendo la fórmula, son 10 minutitos aplicándola a los símbolos, ¿no? Bueno, muchas gracias por su atención. Nos vemos en la siguiente sesión. Ahorita hemos determinado los coeficientes de B, ¿no? En la siguiente sesión vamos a determinar asimismo en forma matricial los intervalos de confianza y las pruebas de hipótesis. Bueno, muy bien, gracias. Eso es todo. Nos vemos en la siguiente sesión.